¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. No, Hola. no va a haber clases ahora, Doc. Sí, en unos minutos voy a dictarla, ¿ya? Ya, profe. Estoy ahí atento. Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la semana 15, la penúltima semana. Pueden estarse preparando para el examen. También, por favor, no olvidarse de los trabajos que tienen que presentar, que son tres, que son el cuestionario, el foro y la actividad práctico experimental. También, por favor, tomar en cuenta que tienen de fecha hasta el 28 de enero, que es el próximo domingo. Eh, Dentro de esta unidad vamos a hacer un repaso de la unidad 5, 6 y 7, donde comprende la unidad 5, que es el derecho como objeto de investigación. El objeto de investigación, que es la unidad 5, la unidad 6, las herramientas de investigación jurídica, y la unidad 7, que es las técnicas para elaborar una tesis de derecho. ¿Ya? Con estos señores estudiantes, yo voy a dar inicio como un repaso breve a la unidad 5, que esta comprende el derecho como objeto de investigación. Como hemos impartido y recordar, pues ahora que tenemos que el derecho estamos en constante transformación, y en el momento cómo no hacerlo con tanta avance a la tecnología, pues frente a nosotros estamos a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia, la doctrina, respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento también a sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho también ha ostentado diferentes interpretaciones, que en la ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo con el término jurisprudencia, que era también la designación dada por los juristas romanos. Este derecho significa, por consiguiente, también el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia, la ciencia del derecho o jurisprudencia. Cuando hablamos nosotros del derecho constitucional en épocas de la colonia, y la confrontamos también en el derecho constitucional comparado, nos estamos también refiriendo básicamente a dos etapas de desarrollo histórico, que por consiguiente también a un momento de la vida de la sociedad es un hecho social. Por lo tanto el derecho también es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso también que se determina por qué tales significados corresponde a tres aspectos básicos. Cualquier momento de la vida, que son en un aspecto normativo, el ordenamiento y su respectiva ciencia, el aspecto técnico, como hecho, y una afectividad social e histórica, que es un aspecto axiológico, el derecho como valor de justicia. Hablamos de la tridimensionalidad del derecho, que ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de tres aceptos básicos. El primero, en cualquier lugar, es que también manifiesta un fenómeno jurídico, siempre está que subyacente también a un hecho motivador, que es el hecho económico, geográfico, social, jurídico, también un valor que es significativo dentro de la acción de los hombres, en el sentido de proteger, preservar también cierto objetivo, y finalmente una norma representativa con relación a la medida de dichos elementos. Tales elementos o factores como el hecho, valor y norma no existen también separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico-cultural también del modo de la vida de derecho, que interaccionan dinámica y dialécticamente de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intente también elaborar una tesis de grado en derecho, puede metodológicamente acercarse a su tema y problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas: la norma, hecho y valor. Es decir, es una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica o sociológica.
también axiológica, filosófica y jurídica. ¿Cómo? O sea, dichas opciones también se materializan a nivel de las hipótesis. Entonces, ¿qué se plantean de la misma? Que constituye la etapa esencial de toda investigación científica del derecho. Las fuentes del conocimiento que tenemos para ir más a fondo, entendemos el conjunto de datos y actos que dan el nacimiento en un orden normativo y que sirve también para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. ¿Cómo puede observarse? Pues en las fuentes del conocimiento, que son dos, pueden ser directas o informales o indirectas o materiales. Las fuentes formal o directa. Eh, Tenemos que comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas y en otras palabras también son de modos y formas por los cuales se manifiestan y exteriorizan también las normas jurídicas de un país, las fuentes directas que pueden ser mediatas o inmediatas, que también pueden ser aquellas que son elaboradas por un intermediario como por ejemplo la literatura, tratadistas recopilaciones, antologías, cualquiera de estos aspectos. Son inmediatas también aquellas gestadas sin la intervención de un intermediario que persigue fines científicos en relación al derecho, pues se refieren a tres aspectos. El hecho, la forma y los objetos. El hecho es constituido por la conducta humana. Las formas de vuelta es la legislación en sentido genérico, como los códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos. Y el objeto es vuelta a las instituciones establecidas o el objeto que tenga relevancia jurídica, como el agua, la luz, el aire. Las fuentes materiales o indirectas, que esta por su parte, vueltas las fuentes materiales o indirectas, comprenden los factores y elementos que determinan el contenido de las normas, que son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica. Están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe de tener en cuenta al momento de elaborar la norma y por lo tanto comprende situaciones de orden jurídico, social y cultural. Estas no son referentes específicos, pero sí secundarios a las formas y la vida del derecho, que pueden ser mediatas, también base a la literatura, que pueden ser recopiladas, antologías de fuentes normativas no jurídicas. Por una parte, vuelta, estas fuentes materiales inmediatas, los hechos, vuelta, son conducta humana y costumbres de pre, proto o meta jurídicos. Las formas de la elaboración vuelta estas son intelectuales de tipo pre, proto y metajurídicos. El prejurídico son el resultado del fenómeno de la naturaleza del hombre o del medio que influye en el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo el descubrimiento científico, que puede ser la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. Y el proto jurídico es aquí lo jurídico que se encuentra implícito también aún no claramente definido, como por ejemplo cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque con el tiempo estas normas morales se deslindan de las normas jurídicas. El metajurídico vuelta va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando construir o conseguir nuevas mejoras, normas, tiene que ver también en criterios teológicos y que son las causas finales de propósitos y finalidades de un ser, es decir, siempre busca algo más. Aquí ya vamos a entrar directamente a la parte medular de la unidad, pues hablemos de la ley. Es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene a la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente hegemónica, también más importante de nuestro sistema jurídico. La ley en la moderna teoría general tenemos que puede ser tomada en dos aspectos. Una formal a los procedimientos específicamente preestablecidos y otro material que alude también a toda norma jurídica, cuyo contenido también regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el órgano legislativo. En este caso también se colocan las normas emanadas del Poder Ejecutivo como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar en cuenta también la jerarquía de las normas. Se ajusta a nuestro país el siguiente esquema. También constitución, tratados internacionales, la ley.
la ley orgánica, las leyes especiales, las leyes ordinarias, decretos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe de estar en contradicción con una superior. Por ordenanza, esta no puede ser contraria a un decreto a una ley o una ley a la Constitución. La jurisprudencia. La jurisprudencia, desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor paso aplicativo, pues en la Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisdiccionales, jurisprudenciales y que sirvan también para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación que le da la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción, en tal sentido que la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros de la jurisprudencia. También está formada eh, por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial, también que una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos. A diferencia que la doctrina jurídica, con ese nombre se reconoce a los estudios de carácter científico, como los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar también sus preceptos, como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratados que se reconoce sobre el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas, esta influye por los juristas que se produce principalmente ante los jueces legisladores porque ayudan también a los magistrados en la resolución de los casos y contribuyen a la preparación de nuevas leyes. La costumbre. Como anteriormente nosotros hemos hablado ya de este tema, pues hacemos un poquito más resumido. Las lagunas jurídicas, tenemos aquí las lagunas jurídicas donde el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en responsabilidad por denegación o denegación de justicia también, o la necesidad de llenar la laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho, pues esta se adquiere especial relevancia en la investigación de, de los, la investigación de los hechos, primeramente, ¿no? Y los fenómenos jurídicos. Por lo tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal aplica un trabajo de carácter empírico sociológico donde la laguna de la ley pues debe de llenarse por medio del procedimiento analógico. Las lagunas de la ley también deben llenarse creando libremente del derecho, también acudiendo en primer lugar a la analogía, pues otros también al colmar las lagunas deben acudirse a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. También tenemos la realidad sociojurídica. Nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre estarán acorde a nuestra necesidad. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades, también o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes y también, pues, a su vez, acciones que se tienen para ejercer los propios derechos. Ya, de manera, ¿qué es la conducta humana que vincula los hechos con las reglas del derecho? Esta estrecha relación entre la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues nunca podemos olvidar que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social, orden y convivencia pacífica. El análisis de la realidad social y su influencia en las normas esta nace en consecuencia de las necesidades y cambios sociales. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en el adulterio, el cual hasta 1983 está considerado como un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre los hombres y mujeres pasó a ser solamente una causal del divorcio. Es decir, pues dejó de ser una figura penal y subsiste solamente como una figura civil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hemos terminado con la unidad 5. Entramos a la unidad 6, que es las herramientas de investigación jurídica. En ella encontramos eh,
Las herramientas que es importante conocer primeramente para realizar una investigación. ¿Qué es importante? Conocer primeramente la disposición de una tesis o investigación jurídica. La tesis en sí, pues como trabajo intelectual, esta es una forma de investigación, un proceso sistemático de ejercicios analíticos y sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado, en cuya relación se busca alcanzar un producto científico nuevo o diferente. Para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica, debemos referirnos brevemente a los pasos que sigue toda investigación científica. ¿Cuáles son? La curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad. Recuerden que el ser humano siempre esencialmente es curioso, y esta curiosidad a la que se ha permitido y desarrollándose también como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura, la curiosidad siempre constituye la motivación que haya despertado su curiosidad. La curiosidad constituye la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo o característica de un objeto determinado. El investigador debe escoger el tema con el trabajo pues, que ustedes han hecho todo este bimestre que más le interesa, aun si es difícil o ya ha sido investigado, ya que siempre podrá analizarlo después de una perspectiva diferente o estudiarlo en otros métodos o instrumentos. No siempre van a ser el mismo, ¿verdad? Y si el alumno aún no ha definido el tema que le interesa, pues debe de explorar todo aquello que haya despertado su curiosidad en las clases, en las conversaciones con los profesores o lo que ha desempeñado dentro de su trabajo, como el trabajo que se ha realizado dentro del foro. Entonces, la curiosidad meramente se deriva de la propia realidad existencial del sujeto investigador y en consecuencia del medio sociocultural es la que se desenvuelve, unido a otros factores como el contacto orientador y positivo en algunos tratadistas y maestros. Pasamos a la abstracción. Pues bien, aquí en esta etapa es la que después de observar un problema empezamos a buscarle las posibles soluciones, perdón, y el cómo nuestra tesis nos permite ese estudio, claro, que indudablemente en este momento pues es cuando se plantea la hipótesis jurídica. En principio, luego de observar un problema, una situación, una institución, nace en nosotros la curiosidad por conocer sus características y particularidades. Esta curiosidad nos acerca al tema o problema de estudio para luego pasar a la abstracción, que es cuando el investigador se cuestiona ya de manera directa y con la información recabada para por qué sucede tal o cual fenómeno o las posibles causas que lo ocasionan. Este es un momento en que se elabora la hipótesis. Es la etapa más importante y sustancial de toda tesis para el investigador que comienza a cuestionarse algunos aspectos relacionados con su objeto de estudio. Comienza a elaborar técnicamente hipótesis de trabajo, es decir, a proyectar senderos posibles de investigación y también a consecuencia a limitar las posibles variables, a comprobar también sus productos o metas científicos. La comprobación. La comprobación esta vuelta, en este momento, la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtiene de ellas, primero validar o desechar la hipótesis de trabajo, que prácticamente fue el trabajo de las encuestas con las que realizaron ustedes, y eh, en esta vuelta, en esta etapa se procede a realizar una depuración de variables contempladas en las hipótesis. Por lo tanto, pues esta comprobación debe ser realizada correctamente y dedicando el tiempo necesario para recabar consciente y detalladamente todo lo que esté a nuestro alcance sobre la hipótesis planteada, ya que es un estudio muy superficial que nos puede generar información sesgada y también conclusiones equivocadas sobre el tema planteado. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo, entrevistas, encuestas estadísticas. Esta opción que estará determinada también por la composición y estructura de las hipótesis o preguntas que se han formulado, es preciso también entonces disponer de las técnicas adecuadas para saber recolectar la información pertinente de validar de la hipótesis que se plantea en una relación al objeto de estudio. La tesis
o producto científico. La tesis como producto científico es el resultado de un proceso de investigación. Una tesis o una investigación no puede dejarse al azar también o la copia o transcripción de lo primero que nos resulta en un investigador o un buscador de Internet, sino que también debe ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado, en donde con el acopio de la mayor cantidad y calidad de información podamos elaborar un producto de calidad académica y científica relevante. Toda tesis jurídica implica recorrer todas las etapas que se supone del proceso científico, ya que es el resultado final de la investigación jurídica. La verdad o la variedad de los productos científicos a alcanzar es ilimitada, mencionamos algunos de los más importantes, que son las teorías, hechos, nuevos, clasificaciones y generalizaciones. Las características de fondo tenemos la tesis como producto de proceso lógico y razonable. Tenemos cuatro características, que es la unidad, demostración, profundidad, producto científico nuevo o diferente. La unidad supone coherentemente entre estas partes la tesis desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones a que se arriben, ¿no? No es posible que por tanto, obtener conclusiones que no sean en consecuencia de la hipótesis y sus variables sean las mismas que pueden demostrar o descartarse. La demostración, vuelta la parte medular de la investigación jurídica, constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis. Profundidad. La tesis debe de también procurar ir más allá eh, dentro del objeto del estudio, sin caer en generalidades narrativas. También investigaciones tienen como a fondo algún fenómeno objeto de estudio, que sean claros y delimitados. Aquí la tesis debe procurar ir a la esencia de la misma de un objeto de estudio para poder, para no caer en las generalidades narrativas, sino más bien preciso evitar las tesis panorámicas en las que una extensión resulta muy difícil, como por ejemplo un fenómeno amplio que es el delito o el cuasi delito, uno más específico que es el hurto como la investigación del foro es un problema social dentro de su entorno de la comunidad. La inseguridad de la ciudad de Quito, delimitarlo. La inseguridad en la ciudad de Quito, en el barrio tal, ¿no es cierto? Es delimitar. El producto científico nuevo o diferente en ciertas circunstancias, esta podrá parecer muy fácil descubrir ciertas cantidades de problemas que se puede investigar, pero empezando por la relevancia científica humana y contemporánea, la investigación debe de procurar una perspectiva de análisis nueva o diferente. En el tipo de tesis jurídica tenemos el tipo de tesis jurídica, eh, tenemos la histórica, histórica jurídica, jurídica comparativa, jurídica descriptiva, la jurídica exploratoria, la proyectiva, la proposativa. Como por ejemplo, para abordar todas estos, para abordar todos estos tipos de tesis. Una acción de protección. Del 2008 a la fenecida también Constitución de 1998, haciendo la comparación. Se presenta en la legislación de varios países contrastando también las similitudes y diferencias, los que plantearemos en una tesis comparativa. Si revisamos y nos centramos a las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y pensamos, retomamos a su concepción social jurídica a través del tiempo. Desde la civilización hasta el siglo XXI, realizamos también una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio de cómo el femicidio se presenta en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastando también sus similitudes y diferencias, que lo planteamos es una tesis jurídica comparativa. Ahora, si el femicidio lo estudiamos a profundidad sin dejar de lado ninguna de sus implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas, realizamos una tesis jurídica descriptiva.
En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial, sin entrar a detalles de su esencia o de sus implicaciones, pues desarrollaremos también una tesis jurídica exploratoria. Perdón. Este tipo de tesis presenta un escenario general del problema en estudio, lo que permite pues, ser la base de que surjan nuevas tesis más específicas y que desarrollan a profundidad una o varias de las aristas del problema. La tesis histórico-jurídica. La tesis histórico-jurídica vuelta, ella investiga o hace el seguimiento de una determinada investigación jurídica desde sus orígenes hasta la normatividad también vigente. La tesis jurídico-comparativa vuelta, esta identifica las similitudes y diferencias que pueden encontrarse en las normas jurídicas, como se hizo en el ejemplo anterior. La tesis jurídica descriptiva vuelta es conocer el método analítico y aplicarlo. Se busca también recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica. La jurídico exploratoria vuelta, esta es mucho más amplia y general, un problema jurídico que se debe de hacer hincapié a sus aspectos más importantes, pero sin llegar a explicar su esencia. La jurídico-proyectiva, esta vuelta tiene por objeto determinar claramente una meta o un fin determinado que se realiza teniendo en cuenta la realidad histórica en la que se desenvuelve. La tesis jurídico-propositiva, vuelta, esta es un estado de derecho y mayor satisfacción y entrega al investigador, pues es una forma fundamental que se trata de evaluar la actualidad, la plenitud, la pertinencia de la legislación. Pasamos a la semana 11 que nos corresponde a la unidad 7 de las técnicas para elaborar un derecho, la tesis de derecho. En ellas encontramos como manera de resumen el hallazgo. El hallazgo para encontrar un problema de investigación se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el cual se está interesado. También enseguida, pues este campo debe descomponerse también en sus problemas correspondientes y entre este grupo hacer la elección de uno como objeto específico también para elegir un problema de investigación y tomar en cuenta lo siguiente, con inclusión de informe histórico, la búsqueda de las lagunas o diferencias, esto se refiere a los vacíos, de presentar atención también en los incongruencias y contradicciones a las que los puntos de discusión, también en las conclusiones, sin demostrar las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. También tenemos la definición del problema, donde ya aquí es separarlo del complejo de dificultades que se encuentra en cada una de las situaciones. El de la elaboración del problema, vuelta a esta, se ha descubierto y definido, es adquirir una nítida conciencia del mismo, que es transformarlo a una idea viva en nuestra mente. La valoración del problema, vuelta, esta vuelta es la elección directa ya de lo que no se puede llevar a término, sin antes también medir su importancia, es decir, sin valorarlo. No basta encontrar o discutirlo, cualquier problema jurídico. Es importante también determinar su importancia, su pertinencia, eh, bueno, y la elaboración de la hipótesis que tenemos como ley definitiva, también como una teoría científica. La investigación también llega a dar por resultado su falsedad, por encontrar también hechos que lo contradicen, y la investigación no logra confirmar ni da tampoco motivos para rechazar la hipótesis. Como consejos para la elección de temas para la tesis en derecho, tenemos que debe despertar también el interés del estudiante. En resumen, ¿no? El tema también debe estar al alcance de las capacidades del investigador o el estudiante. También escoger un tema que hay que tener en cuenta la calidad y el número de instrumentos. Se debe también tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información. Debe también evitarse elegir un tema sobre el cual ya se haya versado en un tema anterior. Debe de ser publicado recientemente. De manera general, también debe de rehusarse los temas extensos y elegir asuntos especializados.
El tema también debe de escogerse con tiempo, lo cual también permite reunir sin afanes poco a poco toda la documentación y los datos necesarios, como son libros, revistas y todo el material que necesite. Si es posible, también los temas que deben de buscarse sin aislados del mundo. El estudiante debe de comenzar por escoger la rama del derecho privado o público o las ciencias sociales, políticas o económicas, dentro de la cual también tomará su tema de tesis de su interés. Eh, Hasta aquí, señores estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Por favor, cualquier duda que tengan, háganmelo saber, sabiendo que ya estamos próximos al examen. Eh, para muchos la pregunta ha sido de que cuáles son los temas, pues los temas son los que hemos tratado dentro de la semana, semana por semana, la clase grabada, no se toma temas que no estén fuera tanto del texto como de la guía. Eso es todo, señores estudiantes. Muy buenas noches y hasta una próxima. Gracias. Bye. Buenas noches.